¿Qué tan bueno realmente sería Goku en la UFC? O sea, todos amamos a Papi Goku, es nuestro ídolo de toda la vida, pero la nostalgia a veces es engañosa, entonces me llegó la duda, si le quitamos los poderes, ¿qué tan buen peleador realmente es Goku? Entonces lo que haremos será analizar su peso para ver en cuál categoría de la UFC estaría Goku, analizar por supuesto su estilo de combate, para ver si se asimila a alguno que tenga algún peleador dentro de la UFC, y analizaremos su récord, o sea, ver cuántas victorias y cuántas derrotas tiene Goku, para compararlo con el de algún peleador que esté en su misma división de peso, y ver si en algún momento Goku, si fuese un peleador real, hubiese conseguido ser campeón de la UFC. Así que para descubrirlo, empecemos analizando su récord, el cual, bueno, realmente Goku tiene como 1.000.000 de peleas y es súper difícil recordarlas todas, por lo que me apoyé de algunos foros y le pregunté a ChatGPT cuántas victorias tiene Goku, ya que algunas fuentes decían 29, otras 32, 35, pero por lo que pude ver hay muchas victorias que para mí no cuentan, como por ejemplo algunos foros contaban la última película de Broly como una victoria para Goku, y no fue Goku que le ganó, fue Gogeta. O sea, sí es Goku, pero con Vegeta metido en el culo. Algunas de las que sí considero victorias de Goku, y ojo que me refiero a victorias de Goku adulto, porque si nos ponemos a analizar el récord de Goku también en su niñez, no acabamos nunca. Pero bueno, a lo que iba, algunas de las que sí considero totalmente victorias son la de Freezer, la de Cooler, la primera específicamente, la de Nappa, la de Rikun, la de Burter, que acá Goku lo peinó con la chota, o sea, se la pasó y se la repasó por la cara, la de Broly, la primera, aunque fue un guionazo, pero bueno, y Goku, nuestro papi Goku, también tiene algunas derrotas, aunque casi no recordemos, en total serían algunas 7, más o menos, aunque por ejemplo acá se cuenta la del androide número 19, y para mí esa obviamente no cuenta porque nuestro Goku estaba enfermito, así que podemos redondear las derrotas de Goku en unas 6 más o menos. Algunas de las derrotas claras que tuvo nuestro papi Goku serían la primera pelea con Vegeta, que aunque fue muy intensa, le terminaron metiendo la verga hasta el pecho, pero como fue Vegeta, no hay que estar tristes. Otra derrota clara fue la pelea contra Bills, es que realmente Goku no tenía nada que hacer contra el lagarto seco. También la derrota contra Cell, que si bien Cell tampoco es que le partió la madre, se supo que Cell tampoco estaba yendo en serio, y Goku se dio cuenta por lo que dejó a Gohan para partirle la madre. Esto nos deja con un precioso récord de 22 victorias y 6 derrotas aproximadamente, lo cual realmente es excelente, o sea, no te dejes lavar la cabeza. Ahora mismo mucha gente piensa que para ser un gran peleador hay que estar invicto, y eso no es cierto. De hecho, la gran mayoría de peleadores que se consideran como los GOAT o como los mejores de todos los tiempos tienen un récord bastante parecido, como el de GSP, el de Demetrius Johnson, y de hecho es el mismo récord que Conor McGregor, que aunque ahora mismo no sea un excelente peleador, en su momento lo fue, y bastante. Entonces ahora pasaremos a analizar el estilo de pelea que tiene Goku, y es que todos sabemos que originalmente Goku fue entrenado para ser un artista marcial, por eso tiene esas patadas tan preciosas, aunque la verdad es que a medida que se ha hecho más fuerte, como que ha ido dejando un poco las artes marciales, aunque de vez en cuando se tira su patada Bruce Lee. Y bueno, según tengo entendido y según leí en internet, su estilo de pelea sería el Kung Fu o el Karate, el cual realmente se ha confirmado que funciona bastante bien. O sea, existen peleadores en la UFC bastante buenos y que utilizan Karate como su arte marcial principal. Por ejemplo, está Wonder Boy y también Conor McGregor. Hemos visto a Goku además trabajar en clinch,
y lo hace bastante bien. Por lo que como en Dragon Ball Z no existen los derribos, podemos tomar esto como que tiene una defensa básica contra los derribos que le puede funcionar bastante bien, ya que su punto fuerte sería el striking, es decir, Goku iría más por un knockout que por una sumisión. Y además de todo esto, no podemos olvidar que Goku tiene un excelente IQ de pelea, es decir, ya sea por su raza o lo que sea, aunque parezca tonto, en cuanto a pelea, Goku es un genio casi. Y esto le sería bastante útil en la UFC para saber sacarle provecho a los momentos difíciles o saber recuperarse cuando esté en desventaja. Así que ahora tocaría algo bastante interesante, que sería analizar en cuál categoría de peso pelearía Goku en la UFC. Y aunque esta sea una de las cosas más difíciles de determinar debido al gran abanico de formas que tiene Goku, ya que hay veces en las que parece un Mr. Olympia y hay otras en las que parece como que trabaja en un call center, pero se supone que según una guía oficial, que le dejaré el nombre por aquí, Daishenshu, algo así, en la saga Saiyajin Goku pesaba 62 kilos, o sea, unas 130 libras, pero mira este hombre de acá, o sea, es imposible que pese 130 libras, por lo que investigando en internet y viendo foros, creo que se puede especular que el peso de Goku rondaría entre las 145 y 165 libras, por lo que lo más probable es que Goku seguramente pelearía en las 155. Así es, Goku pelearía en una de las divisiones más salvajes, Lightweight Division, o sea, donde estuvo Conor McGregor, donde estuvo Khabib, donde estaba Justin Gaethje, Charles Oliveira, Dustin Poirier, o sea, es una jungla, está llena de máquinas asesinas que quieren tu sangre y chuparte el alma. Ya para concluir, la pregunta final, ¿hubiese sido Goku campeón de la UFC? Y es que honestamente no puedo evitar notar lo mucho que se parecería Goku en la vida real a Conor McGregor. Claro, en cuanto a carrera como peleador, en cuanto a personalidad, creo que se pareciera más a Islam Makhachev, que es como que siempre está de graciosito, pero en el octógono está súper serio. Pero viendo todos los rasgos como peleador que comparte con Conor McGregor y sabiendo que Conor McGregor no fue solamente campeón, sino que fue doble campeón, por supuesto que sí, Goku hubiese sido campeón de la UFC. Un aplauso. Además, otra cosa en la que creo que se parecen Goku y Conor McGregor, es súper raro compararlos, pero bueno, es en lo que lograron, porque por ejemplo, Conor McGregor cuando derrotó a José Aldo llevaba casi 10 años estando invicto y McGregor lo apagó en 13 segundos. Y creo que algo parecido pasó como con Freezer, que bueno, nadie le tocaba y Goku vino, fue y le puso la verga en la cara. Así que para concluir con las preguntas del video, creo que el peleador que más se parece a Goku de la UFC, por más raro que suene, creo que sería Conor McGregor y sí, sería un excelente peleador de la UFC, probablemente un campeón. Así que eso sería todo por hoy. Coméntanos si te gustó este tipo de videos y si te gustaría verlo con algún otro personaje, ya sea de animes, videojuegos, cómics, lo que sea. Tú pide por esa boquita preciosa y nosotros lo hacemos. No olvides compartir este video con tus amiguitos, no olvides darle like y por supuesto no olvides suscribirte. Ya sabes, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo sábado. Acá más Mazatlán.